Freddy, a Voluntad Popular han llegado a llamarle un poco los más, digamos, el ala más radical de la oposición. ¿A qué crees tú que se debe eso? Depende de qué entienda la gente por radical. Si te refieres a radical por violencia, que es lo que generalmente está como en el lugar común, bueno, se ve evidentemente una campaña negativa del gobierno que lo que está buscando es precisamente aislar a una posición política que es la que le hace daño, que es la posición política que dice las cosas como son. Ahora, si cuando decimos radical te refieres a la raíz del problema, porque radical tiene que ver con la raíz, con el origen, con lo básico, con la esencia, seríamos absolutamente de acuerdo en decir eso, porque precisamente creemos que una oposición realmente tiene en su principal labor defender los principios básicos de democracia, de libertad, y sobre todo si estamos en dictadura no debe estar planteando rectificaciones de gobierno, sino tiene que estar buscando la sustitución de un sistema para rescatar la democracia. Okay. Hoy ustedes, bueno, se levantaron y amanecieron con el allanamiento de la casa de Rosmith Mantilla. Tú hiciste unas declaraciones esta mañana donde dices que hace 2 semanas ustedes ya habían recibido algún tipo de mensajes. ¿Qué mensajes recibieron específicamente? Mira, el gobierno está absolutamente debilitado y eso puede parecer contradictorio. La gente dirá, ¿cómo va a estar debilitado si está más bien metiendo gente presa? Y ahí el análisis que tenemos que hacer es por qué eso antes no lo hacían. No lo hacían porque básicamente el sustento de la revolución se daba en 3 grandes pilares. Un pilar moral, por decirlo así, o un pilar de carisma, apoyo, convicción. Es decir, había gente que realmente apoyaba al gobierno porque creía en él, por lo que sea. Gente que lo apoyaba genuinamente. Luego tenías otro pilar que era el tema de los reales, el económico, que tenía que ver con la gente que compraban, con también el tema del populismo. No necesariamente es una compra, pero tiene que ver con todo lo que es eso que genera una bonanza económica producto del tema petrolero. Y el tercer pilar era el miedo. O sea, al que no convencían ni podían comprar, lo atemorizaban. ¿Qué ocurre hoy en día? Tienes a Nicolás Maduro que ya está absolutamente debilitado, todas las encuestas, todas, no hay ni una sola que no indique que desde el 12 de febrero, desde que iniciaron las protestas, desde que se hizo el llamado a la calle y la gente salió a manifestar realmente por los problemas que había que solucionar, y el gobierno lo que hizo fue reaccionar de forma desmedida para demostrar su verdadero rostro, que es un rostro dictatorial. Nicolás Maduro ha bajado todos los puntos del mundo, y hoy en día no solamente es que rechaza al gobierno y la situación económica, sino que quiere un cambio. Tienes encuestas como la de Cejas, por ejemplo, EIVAT, que es una encuestadora que toma área rural y que tradicionalmente siempre nos ha puesto en resultados más desfavorables, los que han salido realmente en las elecciones, que dice que hoy en día cerca del 55% de la población quiere que Nicolás Maduro renuncie. No es que es revocatorio, no, que renuncie ya ahorita. Entonces, cuando pasa esta situación, el gobierno lo único que le queda es mantenerse por la fuerza de la represión judicial, física, etc. Entonces, lo que está buscando el gobierno en su ilusión de pensar que esto es un problema de manipulación a la población, que al quitar la cabeza del pueblo, al quitar la voluntad popular, el problema se va a solucionar. Y es todo lo contrario. Más bien, cada vez que hacen una acción de este tipo, lo que hacen es darle más razones a nosotros que estamos en voluntad popular y a quienes creemos en esta forma de lucha no violenta, de seguir, y a la población y a la comunidad internacional de reafirmar el compromiso de luchar hasta vencer, que no es otra cosa que lograr un cambio de sistema. No es ni siquiera cambio de Nicolás Maduro, es que tengamos democracia de verdad, y que por supuesto solamente podemos conseguirlo a través de métodos democráticos. Ok, pero ¿a qué te referías con esa información que dijiste que habían recibido en Voluntad Popular hace 2 semanas? Con el allanamiento de la lo que tenía que ver era con que el propio gobierno, al ver toda la evolución de las encuestas, había decidido buscar ir quebrando no solamente las detenciones masivas y la represión, sino ya pasar a buscar hacer 2 cosas. Primero, todo un montaje para vincular a Voluntad Popular con un tema terrorista, de golpismo, lo que ellos vienen haciendo. Y segundo, ir tomando cuadros medios para desmoralizar a la gente y generar miedo y irrumpir funcionalidad. Pues Rosmith Mantilla es una activista muy importante del partido, trabaja con todo lo que es la comunidad LGBTI y es un vaso importante de comunicación, de trabajo activista. ¿Qué hace específicamente Rosmith? Rosmith es de la juvenil, es el director del frente LGBTI de la juventud del partido. LGBT es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y él articula todo lo que es este segmento, que de alguna forma durante una parte de la historia reciente era un sector que en teoría era beneficiado por la revolución, y él ha sido un actor muy importante junto a Tamara Adrián para lograr hacer ver la realidad de este gobierno hipócrita, que no solamente atenta contra los derechos de todos, sino que también atenta contra los derechos de las minorías, particularmente esta era la minoría sexual, y además un alto colaborador en la democracia. Fue a todas las marchas, ayudó en todas las naciones de las protestas no violentas, es decir, es un activo importante del partido que hoy es víctima de la olla que quiere montar. ¿Y por qué específicamente lo habrán escogido a él? ¿Cuál es? Mira, ¿por qué concretamente a él? Pueden haber muchas cosas, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo que estaba buscando era vincularnos a nosotros directamente con armar toda una historia en la cual las guarimbas en teoría son pagadas, y por eso le sembraron en su casa unos paquetes con dinero
que en teoría dicen que es Altamira y Santa Fe, ¿no? Una cosa más absurda del planeta Tierra, ¿no? Para poder sembrar y montar esa olla que ya Rodríguez Torres la planteó el día de hoy y que no es otra cosa que una defensa que le está dando a la acusación que le están haciendo desde diferentes partes del mundo de su vinculación con actividades irregulares y sobre todo con el problema que tiene hoy en día aquí en Venezuela de la inseguridad en suelo venezolano. Ok, y la información que tú comentabas que ustedes reciben de parte de grupos del gobierno, ¿ustedes tienen gente dentro del gobierno que les informa, claro, que los mantiene? Y miren, no solamente nosotros, dentro del gobierno, en todas las instancias, en SEBIN, en DIN, en Fiscalía, en TSJ, en todos los que son las instancias de represión, hay personas que saben que eso no está bien lo que están haciendo. Y a pesar de que siguen ahí, buscan una forma de tratar de luchar contra el mal que se está instaurando desde este espacio del poder y, bueno, alertar a la ciudadanía, alertar a los que estamos afectados por ello, que en este caso era voluntad popular, sobre las arremetidas del gobierno. Y eso, insisto, no solamente nosotros, hay muchas personas y ellos tienen que estar, ellas están rodeados de ciudadanos de buena voluntad que no van a estar dispuestos a hacer una pieza más en la maquinaria de la destrucción de la sociedad que quiere llevar a cabo este proyecto y que es revolucionario. ¿Por qué han acusado específicamente a Voluntad Popular de hacer ese llamado de una lucha violenta? ¿Por qué la lucha de ustedes, o sea, del partido específicamente, se ha llamado violenta? Parte del gobierno por una razón muy clara, porque es que ellos tienen que deslegitimar la protesta. Eso es una táctica muy comunista. Si alguien dice algo, no atacan lo que dijo, sino a la persona. Entonces el problema no es la denuncia, sino que este es pedófilo, que es un choro, que etcétera, ¿no? Deslegitiman a quien lo propone en lugar de la acción. Pues fue lo que nosotros dijimos en voz de Leopoldo López y en alianza también con María Corina Machado, Antonio Ledesma, Proyecto Venezuela, Bandera Roja y los estudiantes. Lo que se dijo fue, esta situación es insostenible. Hay que buscar un cambio pronto, pacífico y constitucional. Y la forma de lograrlo es a través de la calle. La calle no violenta, la calle pacífica pero permanente, que genere la presión política para forzar los cambios institucionales que nos van a permitir lograr un cambio político. ¿Qué fue lo que pasó? Dijimos la verdad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, en vez de estar rebatiendo y decir, no, si somos democracia, el tema no es el CNE, el tema no es la fiscalía, en vez de estar discutiendo eso, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, etcétera, dijo, vamos a atacar a los que están proponiendo, digamos que ellos están montando un golpe de Estado, deslegitimemos a los proponentes de la lucha o a uno de los proponentes de la lucha y de forma tal que la población y la comunidad internacional se confundan. Ok, ustedes hablan específicamente de la salida. ¿Qué es para ti la salida? Y a estas alturas, cuando Leopoldo López está preso, cuando ha habido, digamos, una persecución acérrima contra el partido y contra la oposición, ¿qué es a estas alturas la salida después de 2 meses de lucha? Mira, la salida más allá de un nombre. Hay gente que dice, no, que el nombre no me guste tal. Más allá de un nombre, es una necesidad que tiene. Sí, pero ¿cuál es concreto? ¿Cuál es qué en concreto qué? ¿Cuál es esa salida que ustedes... ¿El mecanismo te refieres? Mira, sí. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Nosotros hemos hablado, insisto, como concepto que es la salida es lograr un cambio del sistema. ¿De qué forma? Pacífico y constitucional. ¿Cuáles son los mecanismos? Hay 3 mecanismos muy claros. La renuncia, la Asamblea Nacional Constituyente o otros mecanismos electorales como es una enmienda o una reforma. Ahora, todos pasan por elementos fundamentales, que son ¿cuáles? La activación de la calle para generar la presión que permita los cambios institucionales, porque bueno, la gran pregunta que yo me hago a veces cuando hay gente que se plantea, bueno, no, es que el camino es seguir construyendo la mayoría, entonces no ganamos el 14 de abril. Es la gran pregunta que uno se hace. No, es que entonces que no tuvimos la mayoría. Bueno, entonces así lo tuvimos el 14 de abril, pero ahorita no la tenemos, entonces hay que construirla, pero no hay que construirla. Entonces nos enredamos nosotros mismos en un pasticho que no es otra cosa que ser víctimas de la propaganda oficial. El gran logro de este gobierno es que ha logrado hacer que muchas personas de la oposición, incluida parte de la dirigencia, es que nos hemos comido el cuento de que si yo quiero cambiar el gobierno, lo digo abiertamente, en teoría eso es malo. Eso es malo, pues entonces la gente eso es como que dijo que quiere cambiar el gobierno, no, válgame Dios, qué pecado, por Dios, dijo que quiere cambiar el gobierno. No, disculpen, nosotros no queremos cambiar el gobierno, queremos que ustedes gobiernen bien y les vamos a dar unos planes. ¿Qué es eso? O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo, y menos en dictadura. Una oposición puede plantearse que su objetivo en la vida es que el gobierno sea bueno. Métase asesor, monte una consultora de políticas públicas y llegar al gobierno lo que tiene que hacer. No, el objetivo nuestro es cambiar el país, porque creemos que estos tipos lo hacen mal, son violadores de derechos humanos, van a llevar a Venezuela al desastre y han llevado a Venezuela al desastre. Entonces, ¿cuál es el ataque? El ataque es precisamente decir que esta salida es un tema etéreo, que la salida es golpista, etc. Eso lo hemos dicho clarísimo y lo volvemos a decir. Implica consolidar la fuerza, movilizar la calle para que logremos la activación o de la renuncia, que es un mecanismo constitucional. Eso está en la Constitución. No pueden decir que es un golpista porque quiero Maduro renuncie, punto. Y yo quiero que la gente del gobierno, incluso la gente de la oposición, que dicen no, es que no pueden pedir la renuncia. O sea, entonces la gente no está de acuerdo con que un gobierno que ha asesinado a más de 42 personas,
que tiene torturados denunciados en fiscalía, más de 70, denunciados, los que no están denunciados, más de 2.000 detenciones, que tiene toda la situación de la crisis económica más grande de nuestra historia, la mayor crisis a nivel de sociedad en términos de violencia e inseguridad. Entonces, está mal pedirle la renuncia, está mal plantearle que los hombres tienen que cambiar. Nosotros creemos que ese señor que está ahí no tiene que seguir gobernando el país y que para lograr ese cambio necesitamos modificar las instituciones. Pues si estuviéramos en democracia, bueno, no simplemente plantea lo que son los escenarios normales, que son ¿qué? Bueno, meto mis papelitos en las instituciones, hay justicia, meten preso a los corruptos, las leyes se adecuan para todos, etcétera, y cuando llegue el momento electoral logras el cambio político. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que aquí hay un secuestro institucional y el gobierno, el Estado, no quiere reconocerlo porque precisamente se va a ver destapado frente al mundo. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder de lo que hemos hecho, no nosotros, sino todas las organizaciones y todos los liderazgos y la sociedad que ha salido a responder a un llamado que inició Leopoldo López, pero que no es que fue él que fue el gran sabio, no, Leopoldo lo que estaba haciendo era un vocero, un instrumento de una necesidad que había en la población y que a partir de ese llamado se movilizó la gente a desnudar al gobierno y demostrar que aquí hay un secuestro institucional. Entonces la salida es eso, es un cambio del sistema, no la rectificación, no que se comporte mejor, no, es que esta gente que son delincuentes, que dañaron al país, que han asesinado a jóvenes, se vayan por vía democrática y que logremos a través de la presión de la calle convocar o lograr la renuncia o una Asamblea Nacional Constituyente, otros mecanismos como enmiendas y reformas que nos permitan lograr un cambio pronto de este sistema. Un sector de la oposición asegura que esto no se trata de una dictadura. Incluso han llegado a criticar el hecho de que se hable de dictadura y se lleven documentos al Tribunal Supremo de Justicia o a otras instancias, digamos como validando o comulgando con esas instituciones. Para Voluntad Popular y para ti como vocero, ¿en Venezuela hay una dictadura? No hay ninguna duda. Si vamos a términos conceptuales, ¿no? El tema de la que les gusta ponerse filosóficos y teóricos políticos, tú podrías buscar esto es una autocracia competitiva, que son unas dictaduras modernas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Utilizan mecanismos electorales manipulados para mantenerse en el poder. Y son unas situaciones que eso ocurre aquí y ha pasado en muchas partes del mundo. Ahora, ¿para qué tú estás a poner? No, esto es una autocracia competitiva. En términos claros, esto no es democracia. Si no es democracia, es dictadura. Punto. Aquí no puede estar medio preñado o no preñado. O sea, aquí el tipo son, matan gente, mataron gente. Han torturado chamos, han torturado chamos. ¿Hay libertad de expresión? No hay libertad de expresión. ¿Las elecciones se respetan? No se respetan. Entonces, ¿qué es esto? Una dictadura, punto. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque ahí determina cuál es tu planteamiento hacia la lucha. Quienes piensan que esto es una democracia se van a comportar como podría ser una oposición en un país democrático. Y quienes pensamos que esto es una dictadura tenemos que actuar bajo esa consonancia. Eso no implica, hay gente que dice, no, pero es que en dictadura, es como van a elecciones en dictadura. Bueno, Rómulo Betancourt no fue concejal mientras estaba Medina Angarita. En Chile no habían elecciones en todo momento, es decir, que haya una dictadura no quiere decir que no hayan mecanismos institucionales en los cuales tú tienes que valerte para lograr expresarte en esos espacios. Y por todo lo contrario, hay que buscar cualquier espacio de lucha para lograr derrotar al gobierno en los niveles que sean necesarios. Y por eso estamos con la calle y por eso vamos a ganar en San Cristóbal y vamos a ganar en San Diego y estamos buscando generar el cambio electoral, estamos buscando generar la presión de la calle y los cambios institucionales, que ahorita viene una parte muy importante en todo el tema del CNE y del TSJ, para que tengamos realmente unas instituciones que le permitan al país resolver los conflictos como lo resuelve todo el mundo. ¿Cómo lo resuelve todo el mundo? ¿Hay un problema? Vamos a elecciones. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pero es que todo el mundo sabe que aquí Nicolás Maduro no tiene legitimidad de origen, o como mínimo tiene una gran duda sobre toda la población o una gran parte de la población que sabe que ese hombre no ganó de forma limpia, porque se negaron a abrir las cajas, los cuadernos, etc. Entonces, tenemos un problema de origen que hay que resolver y eso se resuelve en todos los países democráticos con elecciones. Ahora, cualquier tipo de elección, no. Elecciones justas, libres y transparentes. Y para ello es fundamental que reactivemos, avancemos, consolidemos el movimiento popular de la calle que permita generar los cambios y la presión a través de la calle, de la comunidad internacional, para lograr los cambios políticos. O sea, esa salida democrática de la que tú hablabas pasa entonces por estos cambios en el CNE. ¿O qué es esa salida democrática? Todas las salidas o comienzan o terminan en un tema electoral. Y eso es algo que nosotros lo decimos abiertamente. Y nos dirán, no, entonces capaz gente que se puede molestar más bien del lado de radicalidad. No, ¿cómo que no? No, todo pasa. Vamos a asumir la renuncia. Nicolás Maduro renuncia, aquí vienen 30 días después una elección, porque lo dice la Constitución. Eso es mentira que se va Maduro y se queda Diosdado para siempre. Eso es un chantaje, eso es mentira. O sea, en la Constitución está, se va Maduro y luego quedan 30 elecciones y viene una nueva elección. Punto.
Bueno, ponte que por cambio y tal, como 45 días, a máximo eso es lo que puede pasar, y porque es un tema de mutuo acuerdo, etcétera. Y la Constitución dice 30 días. Ahora, para esa nueva elección, uno puede decir, no, bueno, es que renuncia Maduro y entonces todo está solucionado. Bueno, no, ellos podrían buscar la misma trampa que han venido realizando, el mismo amedrentamiento, etcétera, para poner a un Tarek El Aissami, a un, qué sé yo, cualquier tipo, Mario Silva, pues. Entonces, el asunto no es la persona, el asunto es el sistema. Nosotros tenemos que buscar quebrar el sistema de forma clara y pacífica y constitucional. Y por esta palabra metieron preso a Leopoldo López, porque él habló de que aquí hay un sistema y que la necesidad de quebrarlo. Ahora, por ello nosotros vamos a dejar de decir la verdad, porque nos sigan amedrentando, no lo vamos a dejar de hacer. Y aquí tenemos que estar convencidos de que esta solución pasa por la presión de la calle y que, por supuesto, tenemos que tener un escenario electoral, pero un escenario electoral justo, que solamente se va a conseguir si logramos la presión de la calle que modifique la realidad institucional. Entonces, vamos a asumir, renuncia, termina en elección. Ponte que no es renuncia, constituyente, eso pasa por un proceso electoral. Una reforma, elecciones parlamentarias adelantadas, todos estos mecanismos pasan porque nosotros, insisto, o al inicio o al fin tengamos un proceso electoral, pero que no podemos llegar a él sin tener la garantía de, primero, instituciones que estén realmente cónsonas con los ciudadanos, segundo, una mayoría consolidada como la que hoy en día, afortunadamente, gracias a el trabajo que se ha venido articulando durante tantos años y este último repunte que ha tenido la población en la calle se ha venido consolidando, pero lo más importante, también tener la capacidad de defender no solamente el voto dentro de la mesa, sino también los resultados electorales, que fue lo que nos faltó el 14 de abril. Okay. Pero Freddy, pareces muy convencido de que la renuncia es una opción. Eso es algo en lo que casi nadie cree. De hecho, Maduro nunca la ha propuesto, nunca. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esa podría ser una opción? Mira, yo creo que hay un concepto que es en sociología, ¿no? Que se llama la desesperanza aprendida, en psicología, perdón. Y este tema de la desesperanza aprendida es algo que yo creo que a la sociedad venezolana le han metido en la cabeza. Bueno, y no en vano es toda la propaganda gubernamental y que incluso afecta a muchos dirigentes opositores. Nosotros de plano decimos, no, eso no va a pasar. Mira, si hay algo dinámico en la vida, es la política. Y si hay algo dinámico en Venezuela, es la política. Yo quiero que la población se imagine, o se imagine no, recuerde cómo estaba el país en enero, después de las elecciones del 8 de diciembre. Aquí nadie daba un centavo porque iba de nada, porque no iba a pasar nada. Decían, no, aquí mira, esto llegamos hasta el 2019, esto todo se acabó, la gente haciendo planes país, etcétera. Y de repente hubo una chispa que incendió una pradera en esperanza, no de violencia, sino de voluntad, de visión clara de un cambio distinto. Y de ahí en adelante, una gran parte de la población no solamente dijo esto se puede lograr, sino que lo exigió. Y por eso es que tú tienes hoy en día que encuestas tan serias como la de IBAT, Seijas, te plantean que la mayoría de la población, casi el 55%, hace un mes ya te estaba planteando, sin el problema económico que aumentó ahorita, sin el problema de la escasez, que la gente quiere que Nicolás Maduro renuncie. Entonces, eso es una opción. Ahora, es la única, ¿no? Pues no podemos meter todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que Nicolás Maduro tiene que renunciar y en su propio partido tiene que decirle que ese hombre tiene que irse. Si la revolución quiere quedarse en algo de moral en Venezuela y quiere sobrevivir políticamente, tienen que reconocer que ellos tampoco se merecen a un hombre como Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Pero no todo lo vamos a dejar nada más en su poder. Eso requeriría presión, requeriría trabajo con muchos actores y, por supuesto, también hay otros mecanismos que nosotros no podemos olvidar, que como ya le hemos hablado, la constituyente u otros mecanismos institucionales. Nosotros, a voluntad popular, le gusta la constituyente. Es el mecanismo que nosotros preferimos por muchas razones. Pero esto no es una decisión solo nuestra. Solo no podemos agarrar y plantear solamente una vía para ese país, sino un consenso entre todos los actores políticos. Lo que sí nosotros no podemos dejar de discutir y dejar de hacer es plantear la necesidad de un cambio del sistema y la necesidad de trabajar en la vía de la calle para lograr los cambios institucionales que nos permitan lograr la reconciliación del país, el rescate de la democracia y la reconciliación de todos los venezolanos. Hablando de la vía de la calle, ¿Voluntad Popular apoya las guarimbas? ¿Cuál es la postura de Voluntad Popular en cuanto a eso? Mira, nosotros apoyamos todo mecanismo que sea no violento, todo mecanismo que sea no violento. Tú tienes que evaluar en todo caso es qué es útil y qué no es útil, ¿okay? Y nosotros no vamos a caer en el chantaje de estar equiparando a un tiro en la cabeza que le da un guardia nacional o un malandro con un muchacho que tranque una villa. A mí no me puede gustar en algún momento, o puedo pensar que no es útil, etcétera, o puedo pensar que genera más cosas negativas que las positivas. Pero a veces nosotros somos presa psicológica del mensaje comunicacional. Entonces tú ves a personas que criticó tanto la guarimba como la represión. ¿Cómo vas a criticar lo mismo, chicos? ¿Cómo tú vas a criticar una tortura que le hagan a un muchacho en una cárcel con un muchacho que se tapó puso una capucha y puso 2 cauchos en su vida porque está molesto y porque es la forma de protesta que tiene Venezuela siempre? No aquí, en todo el mundo. O sea, en un barrio se va el agua y trancan la calle. En un barrio la basura no la recogen y trancan la calle. En una comunidad, los colegios, cuando agarraban y había problemas con los profesores, trancaban la calle. Las universidades
tenemos problemas y trancábamos la entrada. Eso pasaba siempre. Ahora, ese creo que no es el único mecanismo de lucha. Y lo importante es que tú tienes, por ejemplo, yo legitimo y lo digo absolutamente, que si un ente externo, una comunidad, va a atacarla, esa población tiene el derecho a defenderse y poner sus barricadas para impedir que los colectivos, que son unos delincuentes armados, amparados por el gobierno, vayan a atacar a la comunidad. Ahora, entonces tú tienes también otro lado, evaluar la pertenencia. Oye, es bueno que una comunidad se encierre a sí misma en una urbanización en la que no genera otro mensaje. Puede decir que no es efectivo. Pero una cosa es discutir la efectividad y otra cosa es la criminalización de parte del gobierno y peor aún de sectores de nosotros de la propia oposición. Ok, esta mañana hablabas de que vienen cosas más duras. No sé, ¿te referías para el partido? ¿Qué noticias tienes y qué nos puedes adelantar de lo que viene en contra de ustedes? Mira, vienen cosas más duras, pero por una razón muy clara. Porque cuando la dictadura arrecia es porque el pueblo está fortaleciéndose. Si ellos no tuvieran la necesidad de ejercer la fuerza, querría decir que estarían bien. Fíjense los periodos cuando Chávez estaba bien en bonanza económica, tenía toda la mayoría, etcétera, no había la represión de ese tipo. Era otro tipo de represión, otro tipo de manipulación, otro tipo de juego antidemocrático, pero no era esta cuestión cruda de la realidad. Nosotros estamos convencidos de que aquí hay una olla montada para ilegalizar a voluntad popular. Nosotros no descartamos y tememos mucho que sigan detenciones de dirigentes políticos. La presión a María Corina Machado no es un juego. Aquí hay una opción real de que el gobierno está evaluando los momentos para perseguir y meter presa a María Corina Machado. Antonio Ledesma es otra figura importante, dirigentes estudiantiles como Gaby Arellano, Juan Requesén, que también fue señalado hoy en la prensa, diferentes actores a nivel regional. Personas también la han mencionado a Díaz Molán, a Lester Toledo, y creemos que el gobierno va a avanzar en esa medida. ¿Qué lo va a frenar? Solamente dos cosas. Primero, la presión que logremos nacional e internacional, y dos, que se dé cuenta de lo inefectivo que es eso. Porque cuando el gobierno termine de entender que la represión lo único que le va a generar es un desgaste moral, un desgaste físico, pero que no va a lograr impedir que la población manifieste su deseo de cambio en las calles, en esa medida el gobierno se dará cuenta de que es inútil y se asumirá como la única opción que le va a quedar, que es sentarse a realmente acordar, no un show de televisión, sino un acuerdo real que nos permita conseguir cuáles son las condiciones democráticas que vamos a tener para dar una transición a Venezuela. Cualquier diálogo, de cualquier tipo. Es mentira que con el diálogo tú vas a conseguir, no me refiero a este diálogo, estoy hablando de ver el diálogo como concepto, como pasa con cualquier transición. ¿Tiene sentido el diálogo, por última pregunta, ¿tiene sentido el diálogo en medio de este panorama que acabas de contar de persecución? Pues separemos dos cosas, el concepto de diálogo y lo que está haciendo ahorita el gobierno. Son cosas distintas. Pero el concepto de diálogo primero es algo básico en toda democracia. Y en los procesos de este tipo dictatoriales también es fundamental para cualquier transición política. Es decir, cualquier transición requiere que personas que queden con algo de moral o de sensatez o sentido de oportunidad dentro del gobierno, al verlo colapsado y al verlo insostenible, acuerdan con actores de la otra oposición para generar un espacio institucional y buscar una transición común. Entonces dicen, bueno, ya va, está bien, bueno, yo no estoy bien en esta cuestión, pero vamos a hacer algo, está bien, buscamos una elección, respétame que esto, dame la inmunidad acá, tal, y se generan esos acuerdos, esas transiciones que pasó en Chile, que pasó en diferentes partes del mundo. Ahora, lo que está planteado ahorita no es eso. Lo que está planteado ahorita es un proceso en el cual el gobierno lo ha dicho abiertamente. Y nosotros no atacamos ni criticamos ni culpamos a los compañeros de la unidad que creen en eso. Lo que creemos es que están siendo engañados por un gobierno que no tiene voluntad real de diálogo. Es decir, lo que ha planteado el gobierno es un espacio para debatir ideas, pero no para lograr resolver los problemas de fondo. De hecho, hasta ahora sí lo que han pensado ver si pueden resolver es el tema de los presos políticos. Entonces, imaginémonos esto. Imaginémonos que el diálogo genera la libertad de los presos políticos. Oye, qué bueno, ¿verdad? Todos creemos, yo quiero ver a Leopoldo, yo quiero ver a Simonov, yo quiero ver a Daniel, yo quiero ver a Enzo, yo quiero ver a todos ellos libres, quiero ver a María Corina con su diputación, a los compañeros, a los chamos que están en Yare, a los chamos que están en el INOF, yo quiero verlos a todos ellos libres. Ahora, la población salió a protestar por unos problemas. Esa protesta generó unos presos. Dialogamos para que liberaran a los presos, entonces nos quedamos quietos. Entonces sería un círculo vicioso que lo que te haría es, bueno, salgo a protestar para que me metas preso, para que dialogue, para que me liberes. Para que salgo a protestar, para que me metas preso, para que dialogue, para que me los liberen. Eso es un absurdo. Aquí cualquier acuerdo o cualquier discusión con el gobierno tiene que plantearse primero en posición de fuerza desde la gente. Tiene que estarse manteniendo en la calle, la comunidad internacional vigilando, que es la única forma que se genere ese sándwich de presión contra el gobierno, que cuando tiene a la comunidad internacional y cuando tiene a la gente en la calle, es que se siente y se ve obligado, se siente no todopoderoso y está dispuesto a buscar soluciones reales. Y una vez que eso se da, tú te sientas a hablar con la dictadura, con el régimen que es, bueno, vamos a acordar las reglas del juego. Pongamos el nivel democrático listo.
y vamos a buscar una forma en la que sea el pueblo el que realmente decida. Y si el pueblo realmente decide que quiere seguir con el Partido Socialista Unido de Venezuela, bien, pero van a seguir con instituciones decentes, con un TSJ independiente, con un CNE independiente. No van a seguir con este esquema de dominación total en el cual lo que buscan es esclavizar al individuo, a la sociedad, a los colectivos sociales, a la población, para ponerla al servicio de un proyecto que no tiene nada que ver con las aspiraciones de los venezolanos. Muchísimas gracias, Freddy, por Gracias a estar en ustedes. Rumbo con nosotros.